una vez más al seminario de becarios. En esta ocasión nos acompaña Félix Yael. Nos va a hablar de sistemas dinámicos discretos y la función. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, la idea de esta plática es dar una breve introducción a lo que son los sistemas dinámicos discretos. Es una amplia gama lo que estudian los sistemas dinámicos discretos. Podemos empezar desde un espacio métrico solamente, un espacio topológico, hasta llegar a estudiar los hiperespacios. Se estudian bastantes cosas. Voy a tratar de enfocarme a un concepto que es el omega conjunto límite y pues de ahí algunas relaciones que hay con la dinámica de una función. Entonces, para nosotros, un sistema dinámico discreto va a ser un par X, F, donde X es un espacio métrico compacto y F es una función continua de X. Entonces, una de las primeras ideas de qué hacemos en los sistemas dinámicos discretos es, suponte que aquí tienes a tu espacio X y un punto de tu espacio. Entonces, con la función, pues tú lo mandas a algún otro puntito de tu espacio, ¿no? F de X. Y entonces la idea es ver, bajo las iteraciones de la función F, cómo se van comportando o hacia dónde se van moviendo estos elementos. Le vuelves a aplicar F, que le vamos a llamar la segunda iteración, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por acá tienes el F3 de X. Puede ser, por ejemplo, que se vaya a regresar otra vez en la cuarta iteración, te vaya a pegar a F de X o se vaya a algún otro lado, ¿no? Entonces, estos son los dos ingredientes que necesitamos y de los que voy a hablar para los sistemas dinámicos discretos. Le llamamos la órbita de un punto X bajo la función F a la colección de todos estos puntos, F de X de todas las iteraciones, etcétera, de F2 y así me voy, ¿no? Y esto lo puedo ver como Fn de X, tal que n está en los naturales unión el 0, donde F, n va a ser, me voy a fijar una iteración antes, le aplico F y F0 lo voy a definir como la identidad de X. Entonces, con esos tres ingredientes se puede estudiar bastante el comportamiento de un punto en tu espacio. Solamente pido compacidad. Hay gente que estudia con espacios topológicos, pero obviamente al pedir menos estructura, pues nos limitamos un poco más. Entonces, con compacto nos basta. Y bueno, entonces, un primer acercamiento es esto, ¿no? ¿Qué pasa con esta sucesión al considerar la sucesión de las iteraciones Fn de X? Pues surgen preguntas, ¿no? Desde n igual a 0. Surgen preguntas. La primera sería, ¿converge la sucesión? En el mejor de los casos, ¿no? Nos gustaría que convergiera. Puede ser que existen subsucesiones convergentes. Y si existen, ¿hacia dónde convergen, no? ¿Hacia dónde convergen estos elementos? Y entonces esto nos da un poco más de la descripción, ¿no? Si tú entiendes la convergencia de las iteraciones, pues cualquier otra subsucesión va a converger ahí, ¿no? Entonces, digamos que en este sentido, la dinámica de la función F, se habla de la dinámica de la función, no del espacio, es demasiado sencilla, ¿no? Está más interesante cuando no converge, pero tienes bastantes subsucesiones, ¿no? Que convergen a distintos lados. Eso quiere decir que los elementos o el elemento bajo la función F pues se anda moviendo por todos lados de tu espacio. Entonces, en realidad está más padre que pase esta parte, ¿no? Que tengas muchas subsucesiones convergentes y que converjan a distintos lados. Por ejemplo, en una función del intervalo al intervalo,
es muy sencillo ver una órbita. Por ejemplo, vamos a considerar una función que es bastante famosa, que le llamamos la función tienda, que tiene por gráfica un triangulito. Entonces, ¿cómo podemos ver la órbita de un punto X, por ejemplo? Ok. Trazamos la identidad. Vamos, aquí está la identidad. Entonces, yo me paro en un punto X0, me voy a la gráfica de la función, que eso me representaría f de x, me voy a la identidad, después de la identidad subo otra vez a la gráfica, que eso me representaría la segunda iteración, me voy otra vez a la identidad y así sucesivamente. Me voy a la gráfica, me voy a la identidad y así me voy siguiendo, ¿no? Entonces, esta es como una representación más o menos de cómo se vería una órbita en una función del intervalo al intervalo. Y pues bueno, aquí nos va generando, ¿no? Tenemos x0, lo mandas a la identidad, por aquí tendríamos el f de x0, y la identidad, por acá tendríamos f cuadrada, etc. ¿Sale? Entonces, esta es como, por excelencia, un ejemplo de una función que es muy rica en la dinámica. ¿Sale? Tiene bastantes propiedades y existen puntos de distinto índole. Por ejemplo, si existe un k en los naturales tal que f de x, al yo iterarlo k veces, regreso al punto x, decimos que x es un punto periódico. Es un punto periódico y el mínimo de estos naturales, de los k en los naturales, tal que fk de x es igual a x, le llamamos el periodo de f. Entonces, pues otra vez, no estamos interesados en el comportamiento del punto bajo iteraciones. Este es un caso muy sencillo, ¿no? Esta es una órbita demasiado sencilla. Otra más sencilla, si k es igual a 1, decimos que x es un punto fijo. Es punto fijo de la función f. Ok. Y pueden pasar bastantes cosas, ¿no? O sea, estos ejemplos son muy sencillos, pero solamente es para ver, porque, bueno, al menos a mí me emociona un poco, al menos las funciones del intervalo al intervalo, porque sí es sencillo visualizarlo. Entonces pongamos que esta es fx cuadrada y lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues lo mismo, ¿no? Me voy a la gráfica, me voy a la identidad, bajo, me voy a la identidad, bajo, etcétera, ¿no? Entonces aquí pareciera que cualquier punto en el intervalo abierto 0, 1, pues lo va a jalar el elemento 0, ¿no? Entonces, pues pasan cosas muy sencillas o pueden pasar cosas un poco raras aquí. Para estudiar estas órbitas, este comportamiento, se introduce el concepto del omega conjunto límite. Entonces decimos sea x, todo este tiempo va a ser compacto y función continua. El omega conjunto límite se define como de x0. ¿Qué va a ser? Denotado por el omega, van a ser los puntos de mi espacio tales que existe una sucesión estrictamente creciente tal que este límite va a converger. Al yo fijarme en las iteraciones ni aplicadas a x, esto le va a pegar a mi elemento y cuando y tiene infinito, ¿vale? Entonces, otra vez, queremos estudiar el comportamiento de estos movimientos. Para eso nos va a ayudar el omega conjunto límite. Y sí sirve, ¿no? Porque en realidad aquí estamos hablando de subsucesiones de la órbita.
de x bajo la función f. Entonces, por ejemplo, aquí habíamos visto algo, ¿no? Pues esta parte, o sea, cuando la órbita converge pareciera que el omega conjunto límite es simple, ¿no? Y justamente entonces notamos que algunas observaciones, si el límite cuando n tiende a infinito de fn de x es igual a un x0, entonces el omega conjunto límite de x, f, pues simplemente va a ser el punto x0, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todas sus subsucesiones van a converger a x0. Ajá. Otra cosa que cabe destacar aquí es que el omega conjunto límite siempre es distinto del vacío. Pues X es un espacio compacto. Entonces ya, por eso decimos. ¿Qué tan denso puede ser? O... Ahorita vamos hacia allá, ¿no? Sí, porque uno diría, oye, pues está bien claro, porque me estás hablando de cosas que se ven así muy sencillitas, pero esto puede ser tan complicado como tú quieras. Entonces, ahorita vamos hacia allá y la relación es que existe de este conjunto con demás conceptos de dinámica que hay, ¿vale? Otra observación es que, por ejemplo, si... Ajá. Ok, si el límite cuando n tiende a infinito, o sea, si la órbita converge, entonces x0 es un punto fijo. Al conjunto de puntos fijos, perdón, lo voy a denotar como fix de f, que son de las primeras observaciones sencillas. Tienes aquí el punto, te fijas a su órbita, lo va a jalar hacia el cero, pero aquí está curioso, ¿no? Porque el 0 es un punto fijo de la función x cuadrada. Y pues notamos que f de x0 no es otra cosa que f de límite, cuando n tiende a infinito, de fn de x. Por continuidad decimos que entra el límite, coloquialmente, que es fn más 1 de x. Pero esta sucesión sí converge, ¿no? Entonces esto debe de converger a x0. Entonces, pues sí, sí hay relación, ¿no? Si el omega conjunto, en este caso cuando tienes un punto, de hecho igual, ¿no? Cuando tienes un punto fijo, su omega conjunto límite sigue siendo el mismo, ¿vale? Entonces ya empezamos a notar un poco de relación entre este objeto y las órbitas. Entonces, por ejemplo, el que pusiste de x cuadrada, los puntos el omega sería el 0, porque dijiste que como que el 0 lo escala, ¿no? El de x cuadrado. No, aquí para todo x, Ajá. para todo x en el 0,1, el límite cuando n tiende a infinito de x cuadrada, eso tiende a 0, ¿no? Ajá. Entonces el omega conjunto límite de este punto es el 0. Simplemente es 0. Ok, nada más que era para ver si se había entendido. ¿Vale? Entonces estamos viendo, ahorita no voy a hablar de esta, nada más era para dar un dibujo. Pero bueno, empezamos con x cuadrada y esta me va a servir para hablar de una función que también voy a introducir más adelante. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Estamos hablando de ahorita de órbitas sencillas. Pues, ¿qué pasa cuando un punto es periódico? Uno esperaría que su unidad conjunto límite también fuera sencillo, ¿no? Si x, otra observación, el conjunto de puntos periódicos lo voy a anotar como per de f, y si este y k es su periodo, pues para empezar, por ejemplo, podemos ver que la órbita de este punto bajo la función f, pues simplemente va a ser x, f de x, f, la segunda iteración, y así me voy hasta k-1, ¿no? Porque ya cualquier otro, por ejemplo, aquí tengo fk de x, fk más 1 de x, fk más 2 de x,
F2K menos 1 de X, y así me voy, ¿no? Y resulta ser que este también va a ser su omega conjunto límite. Entonces, en el caso en que X es un punto fijo, su omega conjunto límite consta de un punto. En el caso de que tengas un punto periódico, pues la órbita sí es sencilla, pero también va a coincidir con su omega conjunto límite. No siempre sucede eso, ¿no? Y pues para darnos cuenta más o menos de por qué pasa esto, pues fíjate en estas, así, ¿no? Aquí vas teniendo subsucesiones, unas subsucesiones estrictamente crecientes, ¿no? Entonces sí podemos ver que todas estas van a ser el punto X, toda esta subsucesión va a ser el punto F de X, etc. Entonces, pues sí, el omega conjunto límite nos está diciendo hacia dónde se mueve la órbita, ¿vale? Ok. Otra descripción del omega conjunto límite, vamos a ver ahora algunas propiedades, ¿no? El omega conjunto límite también lo podemos ver como la intersección desde K igual a 0 hasta infinito de la cerradura de Fn de X, tales que n es mayor o igual que K. Ajá. Pero esta cosa no es otro que K igual a 0 hasta infinito de la cerradura de las órbitas de estas iteraciones bajo la función f. Es otra forma de ver al omega conjunto límite. Voy a tratar de no dar pruebas, nada más como cosas relacionadas a esto. Y bueno, pues aquí podemos ver que ya sabíamos que el omega conjunto límite de x, f siempre va a ser distinto del vacío, cuando x es un espacio compacto. El omega conjunto límite de x también va a ser cerrado y por lo tanto compacto. Por tanto compacto, y también va a ser fuertemente invariante. Bajo F. Es decir, que si yo me fijo en la imagen del omega conjunto límite bajo F, pues me lo va a dejar igualito. ¿Vale? Más el omega conjunto límite de un punto X va a coincidir con el omega conjunto límite de cualquier elemento de su órbita. Para todo X, para toda M, en los naturales. Estas son como las primeras propiedades que uno empieza a ver con el omega conjunto límite. Entonces, pues sí está padre, o sea, con el simple hecho de que sea compacto ya la gente se emociona, nos emocionamos con que sea compacto, ¿no? Y bueno, entonces uno empieza a estudiar, ¿no? Empieza a ver las órbitas, introduce el omega conjunto límite, y entonces empiezan a nutrirse de más cosas respecto a la dinámica o respecto a la teoría de sistemas dinámicos. ¿Por qué? Al ser el omega conjunto límite fuertemente invariante, por ejemplo, si A, una observación, si A es fuertemente invariante, bueno, voy a ponerle invariante. Que sea invariante es que nada más tengas la contención, izquierda, derecha. Podemos considerar, es decir, f de A contenido en A. Puedes considerar otra nueva función, f restringida a, que va de A. Entonces, pues también a nosotros nos gusta eso, ¿no? Que sea un subconjunto fuerte, que sea invariante, porque a partir de un sistema dinámico puedes tener otros sistemas dinámicos, ¿no? Entonces, pues aquí uno empieza a decir, como que este conjunto se oye interesante.
Y al ser fuertemente invariante, pues la gente se pregunta, oye, pues hay que ver la dinámica en el omega conjunto límite. Y sale todavía más teoría. Entonces, por eso el motivo de esta plática es presentarle al omega conjunto límite, ¿no? Porque empiezas a ver algunas relaciones que hay, o qué tanto puedes rescatar de este conjunto. Ok. Otra definición. Y voy a tratar un poco de responderlo, porque hasta el momento habíamos visto que los omegas conjuntos límites en estos ejemplos son demasiado sencillos. Decimos que un punto es transitivo, que x en x es transitivo, si el omega conjunto límite de x bajo la función f te llena todo el espacio. Ya uno empieza a ver, todavía no he dicho que haya puntos, pero existe ese concepto de que sea un punto transitivo. Ahora, otra definición, bajo una función f de x a x continua, x métrico compacto, decimos que f es una función transitiva. Es una función transitiva. Si para cualesquiera u, b abiertos de x no vacíos, existe un número natural tal que en esa iteración, cuando yo me fijo, el u le va a pegar al abierto E. ¿Vale? Entonces ya introdujimos ahorita otro concepto. Mucha gente empieza diciendo el sistema dinámico es esto, función continua, espacio métrico compacto, y de una vez te dice una función es transitiva, ¿no? Es como otra brecha para estudiar los sistemas dinámicos. Entonces introducimos este elemento de función transitiva, y pues como que quisiéramos ver, ¿no?, qué relaciones hay entre un punto transitivo y que una función sea transitiva. Bueno, eso es por un lado. Otra pregunta sería, si esto pasa, ¿qué podemos decir de las órbitas, no? De hecho, esa pregunta sí la podemos responder ahorita. Si x es un punto transitivo, ¿qué podemos decir de la órbita de x0? Es densa, ¿no? No, porque es densa, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Ok. Entonces, otra observación. Ojo, todavía no estoy diciendo que existan estas cosas, ¿no? En dado caso de que existan. Y es muy difícil dar un ejemplo. ¿Mandé? Es muy difícil dar un ejemplo. En la función tienda. O sea, en cierto modo es difícil encontrar un punto que te llene todo tu espacio, ¿no? Porque esto sí está medio pesado, ¿no? Porque todo, o sea, esto te está diciendo que la órbita de la función, la órbita de x bajo la función f, está regada por todos lados, entonces sí está medio difícil, ¿no? Entonces, observación, sí. Omega de este punto llena el espacio, entonces la órbita de este punto es densa en x. Ok. Y pues es por eso, ¿no? Porque esto está contenido en la órbita de x. Entonces, eso pasa. Ahora, como estamos partiendo de un espacio métrico compacto, en principio, o sea, ya tenemos tres conceptos ahora. Y también he dicho que existen estos puntos, pero voy para allá. O sea, tenemos el que una función sea transitiva.
tenemos el que un punto sea transitivo y tenemos el concepto de órbitas densas. Y pues eso se vuelve interesante cuando hablas de espacios topológicos. Pero bueno, me introduzco nada más paramétricos compactos. Por ejemplo, vamos a considerar la siguiente. El siguiente sistema dinámico. Considera X que sea el 0, el unitario del 0, unión los 1 entre n, tal que n están los naturales. Entonces, no sé, por aquí está el 0, por aquí está el 1, un medio, un tercio, y por aquí tienes al 1 entre n. Y claro, este espacio con la métrica heredada. X con la métrica heredada. ¿Vale? ¿Y quién va a ser mi función? Yo propongo la función que al 0 lo dejes fijo y a todo elemento de la forma 1 entre n mandan hacia la izquierda. Entonces el 1, te vas para acá, te vas para acá. Entonces, pues voy a tratar de responder este tipo de preguntas, la relación que hay entre esos tres conceptos que acabo de introducir. La órbita si me fijo en el elemento 1, esta va a ser densa. Densa en X, ¿no? Esta órbita sí es densa, porque la sucesión va a converger hacia el 0. ¿Vale? El omega conjunto límite de 1 bajo f es el 0, ¿no? Otra vez porque la órbita converge al ser 0. Además, entonces esta es la primera. F no es transitiva, ¿no? F no es transitiva. ¿Por qué no es transitiva? Como tiene la métrica heredada por R, cualquier unitario de la forma 1 entre n es un abierto en mi espacio. Entonces, yo me puedo fijar, por ejemplo, aquí a este U y a este B. Entonces, cuando yo voy iterando el abierto U, o me voy fijando en la imagen de U bajo la función f, pues siempre lo voy a meter hacia la izquierda. En ningún momento me va a regresar al punto B. Entonces ya te exhibí dos abiertos no vacíos que ninguna iteración le va a pegar uno al otro. ¿Vale? Entonces ok, entonces, pues el problema pareciera que es esto, precisamente. Nota que X tiene puntos aislados. X tiene puntos aislados. Entonces, ese pareciera que es el problema y en realidad ese es el problema. Pueden, entonces, el primer teorema que tenemos, X compacto y f de X a X continuo. Entonces se satisfacen las siguientes. Entonces, si X no tiene puntos aislados, y la órbita de X bajo F es densa, entonces el omega conjunto límite de este punto es todo.
2. Si X no tiene puntos aislados, ahí está. Y la órbita de X, F es densa, entonces la función va a ser transitiva. 3. Si el omega conjunto límite de este punto es todo, entonces pues ya vimos que la órbita es densa, ¿no? Es densa en X. 4. Si X no tiene puntos aislados, X es de la segunda categoría, y F es transitiva, entonces existe un punto en X tal que la órbita de este elemento es densa. Entonces esto pues ya es un acercamiento ahora sí, porque en principio dirías, oye, todas tus órbitas están bien chocas, pero pasa porque en este caso los espacios, pues estos puntos aislados nos molestan. Entonces si tú quieres tener un poco más de herramienta, pues pide métrico compacto sin puntos aislados. Entonces, observación. Si X es métrico compacto sin puntos aislados, entonces todos estos conceptos son equivalentes, ¿no? Entonces los conceptos anteriores son equivalentes. Uno, que tu función f sea transitiva. Número 2, que existe un x0 en x tal que la órbita de x0 bajo la función f es densa en x. 3, que exista un x0 en x tal que su omega conjunto límite te llena todo tu espacio. ¿Por qué? Porque si tienes x métrico compacto, aquí es separable. Si X es separable de la segunda categoría, perdón. Y según yo lo dije. Si X es métrico compacto, esto te implica que X va a ser separable. Además, también te va a implicar que es completo. Y por el teorema de la categoría de Bert implica que es de la segunda categoría. Entonces, pues ya, o sea, si hay gente que estudia los sistemas dinámicos pidiendo, al menos que sea topológico y T2, pero ya te restringes mucho, ¿no? Compacidad no es tan... Bueno, sí es fuerte, ¿sabes? Sí es fuerte porque
pues al menos el omega conjunto límite es distinto del vacío. Pídele que no tenga puntos aislados y ya tienes estos nuevos conceptos. Por ejemplo, y es la única vez que voy a decir, cuando X es un espacio métrico compacto y conexo, tienes esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué puedo borrar? Aquí, ¿no? Entonces, también hay gente que estudia los sistemas dinámicos. Entonces, X métrico compacto y conexo. Esto se le llama un continuo. Entonces, hay gente interesada en sistemas dinámicos discretos cuando X es un continuo. ¿Vale? Ahora, ya no me dio tiempo de estudiar la función omega f, pero se introduce por último un espacio nuevo. 2 a la x resulta ser, cuando lo definimos como los A subconjuntos de x, tales que A es no vacío y compacto. Bueno, y cerrado. Cuando X es un espacio compacto. ¿Sí? Con la métrica de Hausdorff. Ya no da tiempo de decirlo, pero con H de D, métrica de Hausdorff. Entonces, pues bueno, esto es un breve recorrido por los sistemas dinámicos, pero otra brecha al estudiar el omega conjunto límite se puede considerar la omega función de f que va de tu espacio x a tu espacio 2 a la x, donde a cada punto de x le vas a asociar omega sub f de x, le vas a asociar su omega conjunto límite. Esta función está bien definida, ¿no? Porque el omega conjunto límite es compacto. Entonces, ya tienes conceptos, transitividad, a la gente le gusta estudiar transitividad, órbitas densas, y por otra brecha, dice, a ver, mira, encontramos una nueva función. ¿Bajo qué hipótesis esta función es continua? Resulta ser que no siempre es continua y de hecho es algo súper interesante, ¿no? A ver bajo qué condiciones es continua esta función. Inclusive cuando tienes dinámica muy sencilla, resulta ser que esta función no es continua. Por ejemplo, la función x cuadrada, su omega f no es continua, pero sí hay funciones que son la omega f es continua, por ejemplo la 1 menos x. Aquí tiene que ser x nada más compacto y métrico. Métrico compacto. Métrico compacto. Sí, como había dicho contigo, dije. Ya sí, bueno, eso nada más era para decir ahí. Como volver cultural. ¿Para qué pides sin puntos aislados? Pues porque también la gente hace dinámica en continuos. Okay. Entonces, teniendo continuos, ya tienes todo eso, ¿no? Entonces, se empieza a hacer una super brecha de conceptos interesantes que no son los únicos en los sistemas dinámicos discretos. Pues esto es un poquito, ya no llegué a la prueba de esto, pero ojalá en alguna otra ocasión partamos de ahí. Pues, muchas gracias. Bueno. ¿Hay alguna pregunta para...? En eso de 2 a la x, ¿estás tomando la topología compacto abierta? ¿Es espacio como un espacio de funciones de x al 0, 1 o como? No. O sea, a partir de un conjunto, consideras estos nuevos, que son, le llaman hiperespacios a esta colección de subconjuntos, y nada más te defino rápido la nube dado A. ¿Y esta es la notación habitual? Esta es la notación habitual, 2 a la x. Dado A perteneciente a 2 a la x y epsilon mayor que 0, se define la... O sea, nada más para darte la misma, para decirte que no es la compactoria. Definimos la nube de radio epsilon epsilon y centro en A como la nube acá van a ser los puntos en X
tal es que existe un elemento en A tal que la distancia del punto X a A es menor que epsilon. Y esta cosa no es otra que la unión de los elementos en A, y te fijas en esas, las bolitas, ¿no? Se lo pude haber dicho así, pero seguir más padre al principio. Y entonces la métrica de Hausdorff de dos cerrados se define como el ínfimo de las épsilon mayor que 0, tal es que A está contenido en la nube de radio épsilon con centro en B, y B está contenido en la nube de radio épsilon con centro en A. Entonces, esto es lo que te está diciendo. Este objeto es como que inflas un poco el conjunto, ¿no? Yo lo veo así, lo inflas. Entonces, para que dos objetos estén cercanos con esta métrica, es como que están medio empalmaditos. Esto está con esta métrica, pues ya puedes hablar de esto. Es un espacio métrico. Si X es compacto, 2 a la X es compacto. Y nada más una última. O sea, ya vimos esto del omega conjunto límite, pero podemos considerar una función aquí, que es 2 a la F, que tiene por regla de correspondencia a cada compacto la asocia de imagen de A. Entonces habíamos visto que si eres invariante tienes un nuevo sistema dinámico. Y si introduces este concepto tienes otro nuevo sistema dinámico, con 2 a la X y esta función 2 a la F. Entonces, como que variantes hay muchas, por eso está padre. Yo siento que está entretenido esto. Nada más así con ¿Alguna otra pregunta para ella? ¿Hay algún interés particular en estudiar el caso en el que X es un conjunto de Cantor? O sea, algunos de estos conceptos se vuelven... Sí, lo que pasa es que en este conjunto, o sea, puede ser que este sea un conjunto de Cantor, o por ejemplo, cuando X es un conjunto de Cantor, te fijas en su producto y empiezas a hacer otros nuevos sistemas dinámicos en el espacio producto, que puede ser como dinámica simbólica. Entonces sí hay también cosas. O sea, sí hay relación entre el omega conjunto límite, el conjunto de Cantor, o andar multiplicando conjuntos de Cantor. Sí hay, o sea, sí se puede. De hecho, uno pareciera que el omega conjunto límite pues está bien chafa, ¿no? Pero otra pregunta es ¿cuándo esa cosa es conexa? ¿O cuándo es totalmente disconexa? Entonces ahí es donde ya como que se empieza a meter el conjunto de Cantor. De hecho, no es tan bonito ese omega conjunto límite. Preguntarse es otra variante, ¿cuándo es conexo o cuándo es totalmente desconexo? ¿Y hay alguna bibliografía que pudieras dar que aborde el caso particular de cuando X es un espacio de Cantor? No estoy muy seguro que ahí aparezca, pero creo que en el de Bloch y Koppel creo que abordan un poco Bloch y Koppel, que es sistemas dinámicos en una dimensión, de Bloch y Koppel, y también hay otro que se llama sistemas dinámicos en una dimensión, que es de Sharkovsky, nada más que no sé cómo, Sharkovsky, creo que se escribe así, Sharkovsky, son dos libros distintos, pero hablan sobre dinámica, me parece que sí hablan sobre dinámica en conjuntos de Cantor. De hecho, pues esos son como para mí son las biblias de sistemas dinámicos. Gracias. Sí. ¿Hay más preguntas? No, solo una. Dijiste que la omega F a veces es continua y a veces no. Oye, ¿podrás dar un ejemplo? No sé qué tan difícil sea dar un ejemplo de uno donde sea continua y otro donde no. Aunque no hemos mencionado esta función. Pues X cuadrado. Ah, sí, dijiste, ¿verdad? Es conexo. Ese es un punto para sacarme de la prisa. Sí, pero cuando ya no es Es que sí, o sea, sí está interesante porque, por ejemplo, una función del intervalo a lo intervalo, por ejemplo, ¿qué puedes decir si es un conexo y el 0 y el 1 están en ese omega conjunto límite?
tiene que ser todo, ¿no? O sea, ahí, pero eso ya está medio raro, pero sí hay. Y creo que igual en este de Bloch y Coppel te dicen que no siempre, o sea, esta cosa es uniones de intervalitos. O sea, inclusive en el caso cuando tienes una función del intervalo al intervalo, pues no siempre es conexa. O sea, sí está complicado, pero esa cosa se conexa. Bueno, ¿no hay más preguntas? Ya les vamos a ir.